¿Cómo está? Quinto grado de primaria, le saluda el profesor Claudio. Vamos a continuar con las clases de álgebra. Vamos a tocar lo que son intervalos, operaciones con intervalos donde tiene que ver unión e intersección. Ahora vamos a observar por acá que unión está simbolizado en conjuntos con esa U, ¿no es cierto? Parecido a la U mayúscula. Ahora, sea dice el conjunto A y sea el conjunto B. Cuando hablamos de unión estamos hablando de que vamos a juntar dos o tres o más conjuntos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un concurso de familias, ¿no? en un club X, ¿no? En un centro de esparcimiento, entonces todas las familias que van a participar se van a juntar en uno solo. Los varios conjuntos que estaban en diferentes lugares se van a juntar en un solo sitio. Entonces, eso es lo que se representa como unión. Quiere decir ¿qué cosa? Que el conjunto A se va a juntar con el conjunto B en uno solo, ya que el conjunto A tiene elementos 4, 5, 6, 7, 8 y B tiene 7, 8, 9 y 10. Ahora, ¿de qué manera se van a juntar? Vamos a comenzar a colocar entonces los valores que deben corresponder ahí. Por ejemplo, juntar todo quiere decir que todos los elementos van a estar en esta unión, A unido con B, pero solo los elementos que no se repitan, ¿no es cierto? Entonces, que no se repita dos veces. Por ejemplo, acá, en el conjunto, vamos a comenzar de menor a mayor. Por ejemplo, el número 4. ¿Quién más? El número 5. O sea, 4, 5, 6. ¿Quién más? El 7. Pero observa que el 7 se encuentra también en el conjunto B. Pero no importa, de los dos conjuntos solo se va a quedar uno solo como representante del elemento. El elemento 8 que está en el conjunto A también está con el conjunto B. Solamente vamos a colocar una sola vez nada más de esos dos conjuntos. Ahora acá no hay 9, pero en abajo sí hay 9 y 10. Eso sería todos los elementos que pertenecerían al conjunto, ¿qué cosa? A unido con B. A unido con B sería 4, 5, 6, 7, 8. El 7 y 8 que se repiten aquí, una sola vez se coloca y después 9 y 10. Eso sería unión. Juntar todos los elementos, pero si es que se repiten, considerar solamente una sola vez. Podría haber dos, tres conjuntos. Por ejemplo, acá puedo colocar, mira, por ejemplo acá. ¿Qué quiere decir? El conjunto A, que esté unido con el elemento 1, 2, 3, 4. Ahí, todos son los elementos de A. El conjunto B, que tenga por elementos a 1, puede ser a 4, puede ser a 7, puede ser a menos 4. ¿Está bien? Profesor, así todo desordenado puede ser con los elementos. Sí, no hay problema, pues nosotros solo por conveniencia ponemos los elementos en forma ordenada, ¿no? Puede ser creciente o decreciente. Pero los elementos pueden estar en forma desordenada como está aquí. Puede ser conjunto C, que puede estar formado por el elemento de repente 3. Ahí está. Un solo elemento. Entonces, tres conjuntos se pueden juntar A unido con B y unido con C. O sea, los tres conjuntos se van a juntar en un solo conjunto. Entonces, ¿cuál puede ser? Colocar todos los elementos. Puedes colocar para no equivocarte del menor y puedes ir tachando. Por ejemplo, el primer elemento puede ser el 1, una sola vez. El 2, acá está el 2. ¿Hay otro 2? No. Colocamos de repente el elemento 2 por aquí. El 3, acá hay 3 y acá hay 3. Entonces acá ponemos un solo elemento de los dos. Elemento 4 y 4, que acá solamente colocamos un solo 4. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Elemento menos 4. Puede ser menos 4. Colocamos por aquí menos 4. Elemento menos 4. Y acá 7. Entonces esto vendría a ser, ¿no? A unido con B con C. Todos los elementos están digamos, los tres conjuntos se juntaron en un solo conjunto y los elementos serían todos ellos. Allá. Entonces, eso viene a ser unión. Estamos hablando entonces aquí, ahora vamos a ver intervalos. Intervalos viene a ser que solamente se van a considerar los dos extremos para representar. Por ejemplo acá, el representante menor vendría a ser el 1 y el representante mayor de este conjunto vendría a ser el 6. Por eso estamos hablando de un intervalo desde 1 hasta 6. Entonces, este conjunto que tú estás observando, que solamente pertenecen a los extremos, puede representarse a través de, digamos, conjuntos por extensión, que vendría a ser esto de acá, ¿no es cierto?
Este es un conjunto donde los elementos están nombrados, ¿no?, uno a uno, que se llama por extensión. Y por comprensión, obviamente, que son tales, son tal X, tal que X, son los elementos que son mayores que 4, pero mayores igual que 4, menores que 11 podría ser, ¿no es cierto? 11, porque por eso es 10. A ver, observa por acá. Entonces aquí lo que vamos a observar es que el conjunto M, ¿ya? El conjunto M va a estar formado por ¿quiénes? A ver, todos los elementos que va a corresponder a M vendría a ser, como el corchete significa cerrado, quiere decir que voy a considerar al 1. Va a ser 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Por qué? Porque en 6 también está corchete. Ah, ya, profesor. Entonces todos ellos serían los elementos de M. Ahora, ¿cuáles serían los elementos de N? Vamos a determinar ahorita entonces. ¿Cuáles serían los elementos de N? N vendría a ser ¿qué cosa? Mira por acá. N va a estar formado, dice, desde menos 3, o sea, el menor va a ser menos 3, después ¿quién sigue? Menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Seguramente hay algunos que ya la clase anterior han atendido y han practicado, están observando que hay un error en lo que acabo de hacer. ¿Y cuál sería el error? A ver, dime. Considerar al 3. ¿Por qué no se debe de considerar al 3? Porque acá está abierto. Cuando está ese símbolo, mira, este símbolo de aquí, entonces no se coloca esto de aquí. Entonces esto de acá lo borramos. Entonces el primer elemento menor que se va a considerar va a ser el número 2, el que está antes, ¿no es cierto? Y el 4, ¿por qué sí se va a quedar, profesor? Se va a quedar porque está con un corchete que representa, ¿qué cosa? Cerrado. Muy bien. Entonces ahora vamos a encontrar cuál sería M unido con N. Vendría a ser el conjunto de esta de acá, vamos a colocar aquí. ¿Cuál sería el menor de todos ellos? Sería menos 2, ¿no? Vamos para colocar en forma ordenada. Menos 2, después vendría el menos 1, después vendría el 0, el 1 de acá y el 1 de acá van a representar, su representante va a ser un solo 1, el 2 y el 2 de acá, un solo 2, el 3 y el 3, el 4 y el 4, un solo 4 de los dos, y acá ya no hay 5, ese 5 nada más pasamos, y el 6. Eso vendría a ser M unido con N. Y la separación con punto y coma, ¿ya? Ya está, entonces. Observa, entonces es sencillo determinar unión, digamos, de conjuntos, hablando también ya de intervalos. De repente alguno dirá, profesor, ¿y cuál será esto de aquí, esta unión en intervalos? También lo podemos colocar, pero esto de aquí, en intervalos sería, si tú quieres considerar al número 2, entonces considerarías cerrado en 2. O también podría decir abierto, pero un solo número anterior. Podrías considerar de esta manera. Le voy a colocar las dos formas. Una forma sería de esta manera. Colocar el menos 3 por aquí. ¿Por qué, profesor, menos 3? Está acá menos 2. Pero lo estoy colocando abierto. Quiere decir que el menos 3 no voy a considerar acá, sino voy a considerar el siguiente, que vendría a ser el número 2. Esto de aquí, ¿y hasta dónde? Hasta 6. Puedo colocar en forma de cerrado para aquí 6. Ya está. Pero ¿por qué, profesor, ha puesto de esa manera? ¿Y por qué no ha puesto también abierto? Es que no es la única forma de representar los intervalos. Mira, acá yo voy a poner algunos ejemplos. De acá mismo, otros más, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a colocar otro. Mira. Este mismo conjunto se puede expresar de esta manera. Cerrado con cerrado. También se puede representar con abierto y abierto. Y faltaría el último, que vendría a ser en este caso cerrado aquí y abierto para acá. Todas estas combinaciones serían solamente de aquí. Entonces lo que tienes que hacer es aprender cómo colocar estos de acá, porque no necesitas memorizar las cosas, ¿no? Entonces tú tienes que ver cómo voy a... vamos a interpretar. El corchete significa cerrado, pero esto de acá debe representar lo mismo que está aquí. Entonces, para que sea cerrado, entonces debe ser considerado el menos 2. Ahí está. Debe ser menos 2, debo considerar menos 2. Acá, como está cerrado, debo considerar el número que está aquí. Acá abajo está abierto. Si está abierto, no debo considerar quién, a él no, al anterior. ¿Quién es el que no está? El menos 3.
Ahí está. Si no considero el menos 3, el siguiente sería menos 2. Ahora aquí, abierto. Entonces, profesor, ¿no va a considerar 6? No, el 6 está dentro del conjunto. Entonces, ¿a quién debo colocar? Al 7. ¿Por qué? El 7 está después. Como es abierto, solamente voy a considerar el anterior. Entonces, mira, representando el mismo conjunto, puedo representar de muchas formas por intervalos. Acá, falta cerrado. ¿Por qué? Cerrado acá puedo colocar menos 2. Y también abierto. Ya sabemos que cuando es abierto aquí vamos a colocar 7. 1 después. Mira, observa que todos estos conjuntos que estás acá, 1, 2, 3, los 4 intervalos que son conjuntos a la vez, representan a este mismo conjunto. Si tú desarrollas cada uno de ellos así en forma de, digamos, conjunto por extensión, nombrando cada uno de sus elementos, todos sus elementos de cada uno de ellos van a ser los mismos, igualitos. O sea, va a salir, de todos ellos va a salir lo mismo que está aquí. Entonces ya tú tienes que interpretar cuando es cerrado, cómo debo colocar, y cuando es abierto, un número anterior o un número después. Tú ya eso tienes que, ¿no? Y un poquito más de investigación, ¿no? Ahí tienes que revisar un poquito más, ¿ya? Porque si tú memorizas nada más los conocimientos, si tú nada más te aprendes por un ratito, eso se te va a ir en un ratito también. ¿Está bien? Todo lo que te memorizas se va en un rato. Una semana, 2 días, 3 días y nada más. Después ya no te recuerdas. Y ese es el problema, porque cada año cuando tú comienzas a estudiar, al siguiente año no te recuerdas. Y el profesor tiene que comenzar desde lo más básico. Lo bajito tiene que comenzar como si no hubieras estudiado en el año anterior. Entonces lo que sucede es que se memorizan y por ese motivo, ¿no? Se olvidan con facilidad. Entonces lo que tienes que hacer es, ¿por qué pasa eso? Te preguntas, tú pregúntate ¿y cómo debe salir? ¿Y por qué? Entonces ese por qué es muy importante, porque eso va a hacer que tú aprendas bien y retengas el conocimiento, y que ese conocimiento dure un poco más en tu cabecita. Por lo tanto, al regresar al siguiente año al colegio, pero eso ya lo vi, facilito. Pues no vas a decir, no, está muy tranca, no, es facilito. No va a ser necesario, ¿no?, que te estén explicando 2, 3, 4 veces. Ahora, entonces, el de acá voy a borrar. A pesar ya en tu video, ya está grabado, ya tú puedes visualizar. Solamente voy a borrar esto de acá. Así nada más, para que quede eso como representante del intervalo, ¿ya? A ver, intersección. Vamos a colocar por aquí. ¿Qué vendría a ser intersección? Dice que es una U, pero en forma invertida, ¿no es cierto? Una U mayúscula. Claro, como U te digo, pero invertido, pero no es un símbolo U, es diferente. A ver. Sean A. Dice un conjunto formado por tales elementos. B, elementos, 4 elementos. ¿Cuál sería la intersección entre A y B? La intersección es aquel elemento que se repite en ambos conjuntos. ¿Está bien? Eso es la intersección. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Ahí está. Por ejemplo, en mi cuerpo podemos mencionar que mi corazón, aunque está a un costado, ¿no? Digamos, la nariz, ahí está. La nariz y la boca podría ser de repente la intersección. ¿De qué? Del lado derecho y del lado izquierdo. Porque eso no podría decir que ¿dónde está? ¿Tu boca dónde está? ¿Al lado derecho de tu cuerpo o al lado izquierdo de tu cuerpo? No sabes. Entonces está de repente en el medio, pero en el medio eso es algo que es lo que se repite de repente, ¿no? Tanto para el izquierdo, para la derecha, porque decir, ¿para dónde pertenece? No podrías, mejor dicho, determinar, ¿no es cierto? A ver acá, en elementos van a ser ¿qué cosa? Algún número, alguna letra, algún objeto que se encuentran en ambos elementos, que se repiten en ambos elementos. Eso es intersección. Entonces acá vamos a observar que en el conjunto A tenemos el número 2 y también el número 2 en el conjunto B. Le colocamos bolita para simbolizar que están los mismos. En el conjunto A está el número 3, también está el número 3 en el conjunto B. O sea, se está repitiendo en ambos. Son los únicos que se repiten. Esos elementos vendría a ser la intersección. Esa es la intersección. A intersección con B vendría a ser esos dos elementos, que si usted desea colocar en intervalos, también esto puede representar a través de 4 intervalos como te he mencionado. Y podemos elegir uno de ellos.
¿Cuál de ellos, profesor? Cualquiera. A ver, ¿qué te gustaría? Allá está abierto, acá, ¿qué parece? Ponemos cerrado. Cerrado, ¿hasta dónde podías colocar de repente? Mira por acá. Puedes colocar de repente cerrado acá también o abierto. Lo de menos. Entonces, ¿qué número voy a colocar? Dependiendo. Esto de acá tienes que respetar. ¿Qué debe ser acá? Si acá está cerrado, quiere decir que este mismo elemento se puede repetir, ¿no es cierto? Ahí está. Si yo desarrollo esto acá, este debe ser el menor elemento del conjunto. Ahí está, es el menor elemento del conjunto. Este debe ser el mayor elemento del conjunto. Y acá no puede estar este mismo elemento. ¿Quién debe estar? El 4. ¿Por qué? Porque esto de acá me está diciendo que debes considerar el 2. El 3 y el 4 se debe considerar. No, porque está abierto. Esto no se considera. Entonces sería 2 y 3 desde aquí. Ahí está 2 y 3. ¿Ven? Entonces observa ahí que sería lo mismo, pero esto de acá vendría a ser en intervalos. Ya está. Hubiera sido bueno, ¿no?, de trabajar con, ¿cómo se llama?, con gráficos, pero obviamente de repente ya la siguiente clase podemos hacer. Vamos a observar. Acá, intervalos dice sea. Mira, observa por acá tenemos dos intervalos P y Q. ¿Está bien? Ya tenemos, a ver, nos están preguntando cuál es la intersección entre P y Q. Entonces primero vamos a encontrar aquí por extensión. ¿Está bien? Los elementos por extensión, porque así es más práctico, ¿no? Cuando tú ves los elementos ya puedes decir qué cosas son. En cambio acá va a decir, ¿cuál es cuál, profesor? ¿Qué elementos pertenecen a esos conjuntos? Como que hay una cierta duda, ¿no es cierto? Entonces tú pásalo, que es más práctico, a esto de aquí. Entonces, a ver, vamos a interpretar. Este es abierto. Cuando es abierto, este elemento que está aquí como menor no se va a considerar acá. Entonces, ¿quién sería el que le sigue? De 5, el que sigue es el 6. El que le sigue es 7. El que le sigue 8. El que le sigue 9. Y el que le sigue 10. ¿Y por qué me detengo en 10? Porque acá 10 está cerrado. Quiere decir que este elemento sí debe estar acá. En cambio, este elemento que está abierto no debe estar aquí. ¿Ya ven? Ya está. Y cerramos. Vamos a ver el conjunto Q. A ver, ¿qué me dice? Acá está cerrado. Quiere decir que en el conjunto debe estar este elemento, que sería el menor. 0. ¿Quién le sigue? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Tú dirás, profesor, ¿por qué puso solamente hasta el 6? Porque en el 7, ¿qué cosa? Está abierto. Quiere decir que este elemento, que es el supuesto mayor, no se va a considerar. O sea, el anterior vendría a ser el mayor. Él vendría a ser el mayor. ¿Está bien? El 6. Entonces, ya. Profesor, ahora sí, pues si es intersección solamente debo colocar los elementos que se repiten en ambos conjuntos. ¿Quiénes son, por favor? Por ejemplo, acá tengo el 6, tengo el 6. ¿Qué más? Tengo el 5 y nada más, ¿no? Es el único que se repite, mire, es el elemento 6. Estamos hablando del conjunto unitario, ¿no es cierto? Conjunto unitario, porque tiene un solo elemento. Ya está, ¿ve? Qué sencillo es. Y profesor, ¿esto de acá lo puede representar a través de intervalos? Sí lo puedo representar. Y tú también, yo sé que lo puedes hacer. Pero si no hay ni un menor ni un mayor, es el único, pues. Entonces, profesor, ¿cómo va a ser? Con cerrados. Cerrado. Y hasta con abierto, no, creo. Con cerrado tiene que ser, no hay otra forma. Entonces acá vendría a ser 6. El menor es el 6 y el mayor es el 6. A ver, ¿qué elementos están entre 6 y 6? El único 6. Por eso es el único elemento. Entonces, que sí se puede representar a través de intervalos también. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Dice, practiquemos. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Ya, en realidad 4 ejercicios que vamos a desarrollar. ¿Está bien? Vamos. Trabajemos por acá. Número 1. Dice, dados los intervalos, dice A y B, calcular A unido con B. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar los conjuntos. Conjunto A y conjunto B. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Vamos a poner por extensión. Podemos colocar aquí los intervalos que están allá para que se pueda visualizar, ¿no? Aquí también está el 3 y hasta el 10. Ya está. Mira por acá. Acá está el 1, el 7, el 3 y el 10. ¿No es cierto? Ya está. Ahora vamos a pasar estos intervalos que se encuentran ya. Ahí está. ¿En qué? Por conjunto de, digamos, por extensión. Acá vendría a ser A y B por extensión, estos dos conjuntos. A ver, vamos a nombrar los elementos en cada uno.
¿Cuáles serían? Por ejemplo, acá dice 1 cerrado. Quiere decir que el primer elemento va a ser 1. El siguiente elemento, ¿cuál va a ser? El 2. ¿Quién más? El 3. ¿Hasta qué número? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Por qué el 7? Porque estás observando que, digamos, en el 7 o en el elemento mayor está cerrado, quiere decir que se va a considerar. Yo creo que estás entendiendo. Si estás viendo el video, vas a entender. No creo que lo entiendas con esto. A ver, B. El conjunto B, el menor elemento por extensión vendría a ser el 3. Está siempre, ¿dónde? A la izquierda, ¿no es cierto? Vendría a ser 3. El siguiente vendría a ser el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. ¿Hasta qué número? Hasta el número 10. ¿Por qué, profesor? Porque está el corchete. ¿Qué significa qué cosa? Cerrado. Punto y coma de separación. ¿Ya ves? Yo sé que tú estás entendiendo. A ver, ahora qué cosa vamos a calcular. A unido con B. Entonces vamos a calcular eso. A unido con B. ¿Cuáles van a ser esos elementos? A ver. A unido con B van a estar formados. Discúlpame. A unido con B. Ahí está. Vamos a nombrar todos los elementos que están aquí, pero sin que se repitan, ¿no es cierto? O sea, los que se repiten, mejor dicho, una sola vez se va a considerar. 1. Si quieres, lo encierras para que, a ver, ¿quiénes se repiten? A ver, se repite el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, ¿no es cierto? Hasta ahí. O sea, todos los que están de anaranjado, lo que acabamos de encerrar son los que se repiten. Entonces, todos ellos solamente vamos a colocar una sola vez nada más. O sea, el 2 aquí, el 3 que está en circulito una sola vez, el 4 que se repiten ambos una sola vez, el 5 y el 6 y el 7 una sola vez. Ya el 8 está en el otro conjunto, pero como estamos juntando, debe estar en uno solo. El 9 y el 10. Eso vendría a ser el conjunto ya A unido con B, pero por extensión. Un conjunto se puede representar, ¿no?, por extensión, por intervalos, también se puede representar por comprensión y también este conjunto mismo se puede representar a través de un gráfico en la recta numérica. Entonces, eso todavía no hemos hecho, ¿no es cierto? Ya, ahora, eso sería la respuesta, lo que me están preguntando. Calcular, dice A unido con B. Número 2. Sea, dice A, acá tenemos un intervalo, otro intervalo, calcular A intersección B. Vamos a hacer nuevamente, el conjunto va por aquí, el conjunto B por acá. Y obviamente que por aquí abajo va a estar A intersección B. ¿No es cierto? Porque eso es lo que nos están preguntando aquí. Entonces aquí vamos a pasar digamos, los intervalos. A vendría a ser acá abierto y en B vendría a ser cerrado y abierto también por acá. Entonces acá no sé, pero acá vamos a hacer por extensión. Esto vendría a ser lo mismo. Vamos a colocar, observa por aquí. Vamos a encontrar también esto de aquí. ¿Por qué? Por extensión, ¿no es cierto? Ahora acá vendría a ser, en A viene a ser 2 y abierto en 11, 5 y 13. Ya está. Acá vamos a colocar el conjunto A y el conjunto B por extensión. A ver, ¿qué elementos tienen cada uno? Vamos a observar. Acá cerrado en 2. El menor elemento vendría a ser 2, porque está cerrado. El siguiente vendría a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Profesor, mentira, acá está hasta 11. ¿Por qué ha puesto hasta 10? Ya sabes por qué ya, ¿no es cierto? Porque está abierto, y cuando está abierto no se considera ese elemento, sino el anterior, que vendría a ser 10. Y cerramos el conjunto. Abajo, ¿qué cosa tenemos? Dice desde 5 hasta 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero profesor, ¿no dijo hasta 13? Bueno, el intervalo, digamos, en este caso los extremos de 5 a 13. Pero en 13 no se va a considerar ya que está abierto. En realidad sería desde 5 hasta ¿qué? Hasta el número 12, nada más. Ahí está.
Ahora vamos a ver la intersección. Recuerda que la intersección son los elementos que se repiten. Vendría a ser 5 con 5, 6 con 6, 7 y 7, 8, 9 y 10, ¿no es cierto? Porque hasta 10 es lo que se está repitiendo. Desde 5 hasta 10, esos son los elementos que se repiten. Colocamos aquí entonces 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso vendría a ser la intersección. Recuerda que entre elemento y elemento debemos colocar punto y coma, ¿ya? Generalmente se coloca punto y coma cuando son números. Y cuando son las letras, si quiere, se coloca, menciona que se coloca una comita nada más. Pero el punto y coma funciona para todo, sean objetos, sean triángulos, cuadrados, sean números. Puedes colocar punto y coma y es lo mismo, sea para todo sirve. No, algunos mencionan que es importante colocar la comita cuando son letras, los elementos son lo relevante. Ya, a la final es que ¿por qué no se coloca la comita? A la final les podrías colocar también, pero ¿por qué no se coloca? Ya que esto de aquí, 2,5, ¿qué representa, Gabriel? Es un decimal, ¿no es cierto? Dos enteros y esto de acá es un decimal. Entonces, ya, por eso, si lo coloco 2, punto y coma y 5, no vas a decir dos enteros y digamos 5 es el decimal, no vas a decir, no, esto de acá están separándose. Por ese motivo es que se coloca el punto y coma entre números. Y cuando son letras, tú no vas a decir pues A, punto y coma B, A, coma B, A, coma B. Haya A entero y B decimal. Generalmente en letra ya se está considerando que se está separando como papá, coma, hijo, coma, mamá, coma, abuelita, coma, tío, ¿no? Como enumerando, ¿no? Como enumerativa. Por acá vamos a borrar, ¿ya? ¿Sigues ahí? Sí, ¿no? Ya, vamos a ver. Ya hemos encontrado la intersección. Dependiendo de tu pregunta, ¿no? Podría ser la intersección B y sabría dar como respuesta la cantidad de elementos de la intersección. Ah, ya, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, respuesta. A ver, número 3. Dice sea, dice de conjunto, esto de acá, nos está preguntando tanto la unión y como la intersección. Entonces vamos a trabajar por acá arriba, que deja un poco pequeño espacio también. Observa, vamos a copiar entonces los elementos, mejor dicho, los intervalos. Vendría a ser n y, m, ¿no? El orden, ya cuando acá no altera, hubiera quedado n también. Ya vamos a colocar m y n. No va a cambiar el resultado porque ya ha hecho eso. Entonces acá vendría a ser m desde menos 2. El otro también es abierto, ambos están abiertos. Allá ambos están cerrados. Ambos cerrados. Entonces aquí los elementos son, el extremo inferior vendría a ser menos 2 y por acá 4, ¿no es cierto? Y acá 6, ¿no? Cotas también, cota inferior, cota superior. Dependiendo, ¿no? De los intervalos. A ver acá, vamos a ver qué más dice. Ya, vamos a calcular entonces esto de aquí. ¿Por qué? Digamos, por extensión, ¿no es cierto? ¿Y cuál es eso? El conjunto M y el conjunto N. Vas a determinar qué cosa. Todos sus elementos de cada uno de ellos. Profesor, ya aprendí de verdad. ¿Me puedo ir? A ver, terminas al final. Un poquito de esfuerzo, por favor. Acá. Entonces, ¿cuáles serían los elementos aquí? Abierto en menos 2. Ah, ya. Si es abierto en menos 2, lo que vas a hacer es, ¿quién estaba antes de menos 2? Él sería el menos 1. ¿Quién sigue? El 0. ¿Quién sigue? El 1, el 2, el 3 y se acabó. Casi pongo el 4 y tú me has dicho que no, ¿no es cierto? Porque yo te escucho desde acá. Entonces acá el 3, ¿por qué no el 4? Porque está abierto, por eso no se coloca el número 4. A ver acá. En el 6 está cerrado, quiere decir que debo colocar el menos 6 como primer elemento. El que le sigue es menos 5, menos 4. ¿Quién más? Menos 3, menos 2, menos 1 y el 0. ¿Por qué colocamos ambos? Porque en ambos lados están, digamos, el corchete, por eso ambos números serían los extremos de tu conjunto por extensión. Ya está. Ahora vamos a calcular lo que nos están preguntando, ¿no? M unido con N y M intersectado con N.
Eso es lo que nos están preguntando. Unión, intersección. Entonces vamos a determinar cada uno por extensión. También tú como practicando, por favor, esto acá coloca en, digamos, en intervalos. Recuerda que esto de acá lo puedes colocar algo sencillo. Si quieres nombrar esto de acá los números, acá podría ser cerrado hasta cerrado, ¿no es cierto? Ambos. Y solamente, si quieres usar cerrados, solamente copio los dos elementos que están ahí. Y si quieres usar abiertos, por ejemplo, supuesto, alguien quiere, pero yo quiero hacer con abiertos. Ah, ya, entonces, antes de 5, ¿quién estaba? 4. Después de 10, ¿quién está? El 11. Son los mismos, representan al mismo conjunto. ¿Ya? Entonces, tú practica, coloca los dos más que te falta en cada uno de ellos para que tú así no te ejercites y no va a haber un ejercicio que no puedas desarrollar. Va a haber todo lo vas a desarrollar fácil. A ver aquí. Entonces vamos a hacer, entre M y N vamos a observar, a ver, como es unión, vamos a encerrar, a ver, todos los elementos que se estén repitiendo. Vendría a ser menos 1. Ahí está el menos 1. El 0. Ahí está el 0. Son los únicos, ¿no es cierto? Entonces cuando estamos hablando de unión vamos a colocar todos los elementos y los que están en naranjita solamente una sola vez. Y el menor de todos ellos vendría a ser menos 6. Vamos a comenzar por eso. Vamos a trabajar en forma ordenada. Recuerda que puedes colocar cualquier número, sino que si yo coloco acá primero menos 3, después el 2, después el... De repente me voy a confundir y no voy a hacer de repente los números todos. Puedo olvidarme algunos. Menos 6 sería menos 5, el siguiente sería menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Recuerda que ese 1 en ambos está. El 0 también una sola vez. Ya acabé. Ahora ya no voy a hacer estos dos. Ya coloqué. Bueno, para eso me sirve esta vez. Sería 1, el siguiente 2 y el siguiente 3. Eso vendría a ser unión. O sea, el conjunto N unido con el conjunto N resulta este conjunto un poco más extenso, ¿no es cierto? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10 elementos. A ver, observa por acá. Intersección. Entonces, el mismo con los dos mismos conjuntos vamos a analizar la intersección. ¿Qué viene a ser quién? Los elementos que se repetían. Pues, que vendría a ser el menos 1 y el 0. ¿Ya ves? Cuando si te preguntan así ambos, es más sencillo determinar ya que vas a usar la misma, digamos, la misma expresión para dar resultado de los dos, ¿no es cierto? Ya está. Vamos a hacer el último problemita que está por aquí. A ver, borramos esto de acá. Ahí está. A ver, vamos a pasar por aquí. Acá tenemos... Espera un ratito, un momento por favor. Se me cayó también. Para que no se vaya chueco. Este para el A, no para el P. Este para el Q. Este para la unión que te están preguntando. Este es para la intersección. Y esto queda para algún ejercicio. Vamos a ver acá. P. Primero vamos a desarrollar el P entonces. Aquí P por aquí. Y Q vendría a ser por acá. Vamos a copiarlos como los intervalos. Acá está intervalo cerrado a abierto. Y en el otro caso ambos son abiertos. Y colocamos los digamos acá 6 y acá vendría a ser 8 y 12. 8 y 12. Pero estos conjuntos que están en intervalos se pueden representar, ¿qué cosa? Digamos por extensión, ¿no es cierto? Se puede representar por extensión. O sea, P y Q. A ver, ¿cuáles son los elementos de P? Dice que está encerrado en 2, por lo tanto colocamos el número 2. Después sigue el 3, después sigue el 4, el 5. El 6 no se va a considerar ya que el 6 está abierto aquí. Vamos a continuar en Q. 8 no voy a colocar, el siguiente vendría a ser 9, el 10, el 11, el 12 tampoco voy a considerar porque está abierto. ¿Ya? Ahora vamos a ubicar los elementos que se repiten, que vendría a ser ninguno. Listo. O sea, no hay intersección. Listo. Entonces acá vamos a colocar lo que nos están preguntando. P unido con Q. ¿A qué elemento o qué elementos tiene? Uy, acá tendría que poner
unión. Ya está. ¿De qué elementos están todos ellos? ¿Quién sería el menor? Vendría a ser 2, después él sigue el 3, porque no hay nada que se repita en copios de acá, después esto acá, ¿no? 2, 3, 4 y 5. No voy a colocar el 6, ¿no? Porque no está el 6. El 7 tampoco, el 8 tampoco, el 9, continuamos con el 9. No dejas nada de espacio, continúa normal. 10 y 11. Ya está. Ahora lo que nos falta vendría a ser P intersectado con Q. ¿Qué elementos tiene? Pero como no hemos encontrado, pues como no hay ningún elemento que compartan ellos, o sea, no hay nada que se repita, entonces no colocas nada en el conjunto. Vacío lo dejas. ¿Por qué? No hay ningún elemento. ¿Qué es no hay? No escribir. Pues ese es conjunto vacío. Dos llavecitas. O también lo puedes colocar, digamos, este símbolo de aquí, que es símbolo del conjunto vacío. ¿Está bien? Nulo. O sea, no tiene ningún elemento. Bien, hasta aquí. Espero que hayan comprendido, digamos, operaciones con conjuntos y intervalos a la vez. Nos estamos viendo hasta la siguiente oportunidad. Chao.